pelo, fuente inagotable de mitos y leyendas, fue visto hace miles de años como un potente elemento mágico y ceremonial. En nuestros días, todavía algunas de las consideradas culturas primitivas creen que el alma de cada persona se encuentra en su cabello. La importancia mágico-religiosa del cabello en un principio y estética después propició que ya en tiempos remotos su cuidado tuviera una considerable importancia en muchas sociedades. En la localidad zaragozana de Anento, Fina Serrano conoce bien aquellos peinados que estaban de moda y realzaban la belleza femenina durante su juventud, y nos va a mostrar algunos de ellos. Pues le voy a hacer a Maricruz un peinado que se llama ondas al agua. Entonces, las ondas al agua se las hacían unas a otras. Y como entonces no se lavaban la cabeza todos los días, pues lo que hacían era darse jabón. Se lavaban las manos con jabón, se impregnaban las manicas con espuma, y esta espuma es la que ahora denominamos como plis, una ampolla o espuma, pero que claro, las espumas de ahora son de otra manera, claro. Bueno, pues ahora estoy extendiendo la espuma bien por todo. Y ahora que ya tenemos todo el pelo mojadico con la espuma, pues vamos a empezar a desenredarlo. Ahora conocemos este peine, pero este es el que se usaba antiguamente, y este se llama lendrera. Entonces por aquí se desenredaba y por aquí se peinaba. Su nombre lo indica, lendrera, era para quitar los liendres y la mayor suciedad. La liendrera, que por la finura de la separación de las púas es un peine que se utilizaba antiguamente para quitar los liendres o huevos de los piojos, sirve además para desenredar el cabello. ¿Ves? Pasamos la lendrera y luego con este dedico pues se iba arrastrando, y ahora ya voy a cambiar de peine. Las ondas al agua vamos a hacerlas con la raya a un lado. Los dedos son fundamentales, trabajan todos. Este dedo apoya, ¿ves? Y luego traemos el pelo al otro lado. Después este sujetamos y este es el que vuelve a trabajar. ¿Ves? Solo se pone la puntica del peine, inclinamos, sujetamos y para atrás. Y ahora nos vamos a ir a hacer la otra patilla. Entonces esta seguimos hacia arriba y bajamos a la otra patilla para que luego queden las dos ondas. Y ya la parte de atrás. ¿Ves? Y ahora la que tenía el pelo largo, pues se le cogía aquí y se le hacía un moño. La que lo tenía corto como Maricruz, peinábamos así y se hacía una coca. Y esto serían las ondas al agua. Bueno, pues ahora le voy a hacer a Maricruz un peinado de ondas al agua con pinzas. Las ondas al agua se las hacían unas a otras porque ellas no se las podían hacer, y luego con pinzas pues lo mismo.
me voy a mojar las manicas con jabón, sacando espuma, que es lo que ellas hacían. Ellas hacían el jabón en casa y servía para lavar la ropa, y luego los tajicos chiquiticos que se les quedaban los usaban para peinarse en todos los días. Entonces la espuma servía para que hiciera de limpieza en el pelo, y luego para hacer como ahora laca, para endurecer el pelo, para que se quedara pegadico. Luego, por ejemplo, cuando ya terminaban la siega, bueno, pues esto ya lo tenemos así bien, terminaban la siega, pues se hacían un lavado de cabeza, pero con huevo, con un huevo natural. Cogían un huevo, se lo ponían en la cabeza, no batido, y luego lo que sí se solían aclarar la cabeza era con vinagre para desinfectar y para dar brillo. El peinado de ondas al agua con pinzas es más laborioso y se mantenía durante más tiempo. Pues ahora vamos a hacer la otra patillica, Maricruz. Igual que yo me he mojado las manos con jabón para dar más cuerpo al pelo, para que se sujete más el pelo y dure más el peinado, pues había señoras con canas que entonces lo que se hacía también al jabón, a la agüica, se daba un poquito de azulete y entonces cubría un poquito la cana, dejaba la cana más blanca, porque normalmente con los fogones se ponía muy amarilla. Y la última. Bueno, pues ahora vamos a dejar secar el pelo, y cuando se esté el pelo seco, quitaremos las pinzas, cepillaremos, peinaremos y quedará el pelo hueco, pero mucho más marcadas las ondas con las pinzas que si lo hubiéramos hecho al agua. La diferencia de las ondas al agua es que son muy suaves, y las ondas al agua con las pinzas van más marcadas. Bueno, pues ahora ya tengo el pelo sequico, entonces voy a retirar las pincicas. ¡Hala! Pues ahora vamos a empezar por abajo, vamos a peinar poquito para que no se desmarque. Entonces ahora ya vamos a marcar un poquito con los dedos la línea del pelo, la línea de las ondas. Si ahora tuviéramos aquí el pelo largo, entonces haríamos el moño, pero como Maricruz en este momento lo lleva cortito, pues entonces lo recogemos así. Y este sería el peinado de ondas con pinzas. Bueno, pues a Rosa, que tiene una cantidad de pelo tremenda, pues le vamos a hacer un moño de trenza, pero aquí en Anento se llamaban trenas, no se llamaban trenzas, se llamaban trenas. Entonces le vamos a colocar la toallica, y me voy a mojar las manicas con agua y a darme jabón para que con la espuma se nos sujete el pelo y le arme. A Rosa no le podrían cantar la canción que a mí me cantaba mi padre, y es que en Anento se cantaba una canción que decía: 4 pelos, 5 trenas, tu madre te lo sacó, y ahora te enfadas conmigo porque te lo canto yo. Pero Rosa tiene más de 4 pelos.
Bueno, pues vamos a empezar a peinar. Luego cuando se lavaban la cabeza, que era sobre todo después de la siega, después de ablentar, que era cuando más se ensuciaba, se lo hacían con un huevo, sin batir, se estallaban el huevo en la cabeza, se frotaban bien y se lo aclaraban. Y después, para dar brillo, se daban vinagre. Bueno, pues ya tenemos todo el pelo desenredadico y ahora ya le vamos a poner el atarrijo. Es un trozo de trenzadera negra, que es lo que se ponían aquí para sujetarse el moño las mujeres en Anento. Dependiendo de la cantidad de pelo, se dividía la cola de caballo para hacer 1, 2 o 3 trenzas o trenas. En esta ocasión, Fina va a peinar un moño de 2 trenzas. Bueno, pues ya hemos terminado de hacer la trena. Ahora me voy a mojar un poquito las manos para que se quede bien sujetica. ¿Me las vas dando, Rosa, cariño? Vale. Bueno, pues entonces ahora vamos a ir escondiendo el lazo y vamos a ir poniendo ya la trenza en su sitio. La vamos sujetando. Luego, según las señoras, pues el pelo que tenían, pues entonces se hacían diferentes moños. Se hacía el moño de lazo, de una trenza o de una trena, 2 trenas. Se hacía el moño de coca. El que se tenía que perder un poco más tiempo, pues lo dejaban para las fiestas, más arreglado, más bonito. Bueno, pues ahora vamos a mojar otra vez otro poquito. Y vamos a empezar a hacerlo al contrario que hemos hecho este otro. Bueno, pues colocamos ya las últimas horquillas para sujetar el moño. Bueno, pues ahora juntamos ya con esta horquillica las 2 coletas y tenemos terminado el moño de 2 trenzas. Este era un moño más solemne, más grande, con más entretenimiento, porque era un poco más para los días de fiesta, para ir a la procesión, para ir a misa, para lucirlo con mantilla. La teja y la mantilla española que se lucían en las fiestas de gran solemnidad complementaban el moño. Bueno, pues ahora le voy a colocar a Rosa la teja y la mantilla española. Después, ya dependiendo de dónde se va con la mantilla, se pone de una manera o se pone de otra. Si vas a misa, se deja así. Si vas a los toros, se ponen dos claveles o 2 rosas. Y nos vamos al otro ladico a hacer exactamente lo mismo. En las procesiones de Semana Santa se llevaba negra. Para ser madrina de boda se llevaba negra. Para lo que son bodas, la novia la llevaba blanca. Entonces ahora dejamos estas ondas que caigan a la cara y lo que vamos a hacer es recoger esta parte ya
de aquí detrás, centrando lo que es la esquina de la teja y se recoge con estas dos esquinas y aquí pondremos la aguja. Pues le voy a hacer a Isabel un moño con relleno. El relleno hoy lo vamos a hacer con algodón. Antiguamente se hacía con lana de oveja, después ya pasó a hacerse con crepé, era pelo natural del que se cortaba, se cocía y se guardaba. Y entonces eso era lo que se hacía el relleno de los moños. Las personas, señoras que tenían poco pelo, como vino entonces la moda de lo que es los abombaos, pues entonces había que rellenar. Entonces ahora lo que estoy haciendo es separar lo que va a ser el moño, el pelo recogido, a lo que es el pelo hueco. Dejamos por todo alrededor. Y ya tenemos lo que es la coronilla. Y esto sería lo que vamos a sujetar. Fina divide el pelo en mechones que enrolla cuidadosamente alrededor de un trozo de algodón. El moño con relleno es un peinado laborioso que no podían permitirse todas las mujeres. Bueno, pues ahora ya vamos a unir los dos ladicos con esta horquillica. Ahora hay que tener cuidado porque, claro, cuando es solo pelo, pues no pasa nada. Pero cuando tenemos el postizo dentro, pues tropieza. Todos los peinados, y sobre todo estos que eran tan largos, tan complicados, llevan un ritmo. Entonces, principio, el centro, luego se hace un lado y el otro, para que los dos queden más o menos similares e iguales a las alturas. Después una patilla, después haremos la otra, después haremos el frontal y por último ya el moño. El ahuecado del pelo debe mantener el mismo grosor alrededor de la cabeza. Bueno, pues ahora ya vamos a poner el algodón en la última parte, que es la parte de aquí arriba. Cogemos el algodoncico y este ya nos serviría de base para esta otra parte. Fina tapa el relleno del moño formando una onda con el mechón de pelo que ha reservado. Y ahora ya lo que hacemos es empezar a hacer el moño. Ir cogiendo mechitas. Los mechones no tienen un sitio fijo, te lo dice el pelo. El mismo pelo y la imaginación es la que va creando las filigranas de que un pelo te puede quedar mejor para un sitio, te puede ir mejor para otro. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el pasador. Bueno, pues ya tenemos el pasador puesto y el moño está terminado. Pues le voy a hacer a Maricruz un peinado de ondas, pero marcado
con pinzas. Son pinzas, pero la forma de cogerlas, el enrollártelo en el dedo, se llamaban sortijillas. Vamos a hacerle una rayica a un lado. Fina marca rayas paralelas en el cabello para poder coger con las pinzas los pequeños mechones previamente enrollados a modo de sortijillas. Pues mira, se hace la rayica recta, para que luego todas las ondicas vayan en su sitio. Y luego se coge trocicos pequeñicos, se peina y se mete el dedico, se enrolla, ¿ves? Se coge con este dedico, se coge la puntica, para que la puntica luego se quede dobladica, si no, se queda como el pelo más crispadico. Mira, las ondicas hacen uncistas. Entonces, el marcado tiene que ir cada pelo en su sitio. Estas van así, serán las que levanten. Estas van así, porque son las que bajan. Por eso las sortijillas se cogen una renglera cara allá, otra renglera cara aquí. Y ahora está cara al otro lado. Y conforme el pelo se va haciendo pequeño, hemos empezado con este dedo, pero cuando el pelo se va haciendo más pequeño, pues hay que cogerlo ya con otro dedo. Y si no, se hacía con un palillico de madera. Luego ya sacan los peines de púa, entonces ya es otra cosa, ya se hacían, las sortijillas se hacían con el peine de púa, pero si no con los dedicos y un palillico. Para marcar las ondas era necesario que el pelo estuviera mojado. Cuando todo el pelo ha sido recogido en sortijillas, debe secarse para que el cabello fije la forma del peinado. Bueno, ponemos la última pinza y este es el marcado de las pinzas para las ondas. Bueno, pues ya tenemos el pelico seco, vamos a quitar las pincicas. Bueno, ya nos hemos quitado. Y ahora empezaremos a peinar de abajo hacia arriba. Bueno, pues ahora lo que estamos quitando con el peine es la marca de la raíz. Sin estirar mucho el pelico. Bueno, y ahora, una vez que lo tenemos desenredadico, lo que es la raíz, ya vamos a ir dando lo que es la marca que nos hacen las sortijillas. Fina peina las ondas con suavidad, uniéndolas según las pautas que ha establecido durante el marcado. Y estas serían las ondas con sortijillas. Bueno, pues ahora le voy a hacer a Rosa recogida esta parte de aquí, haremos con el pelo un lazo y después toda la parte de abajo lo haremos tirabuzones con los bigudís. Los bigudís lo hacían cogiendo el hilo de la luz, al ser cable por dentro y al ser tela por fuera, lo cortaban, lo doblaban y entonces introducían el pelo, como ahora veremos, se enrollaba y después doblaban las dos puntas. Las mujeres aprovechaban todo,
En primer lugar, Fina separa el pelo que recogerá del que va a ser enrollado en los tirabuzones. Bien, los tirabuzones vamos a hacerlos mitad hacia aquí y mitad hacia el otro lado. Y lo que vamos a hacer es la línea para ir poniendo los bigudís. Al colocar los bigudís, Fina enrolla cuidadosamente el cabello desde su punta hasta la raíz. Con paciencia y habilidad va preparando el pelo que formará los tirabuzones. Pues este ya es el último y ya tenemos el marcado de los tirabuzones con bigudís. Ahora ya lo dejamos secar y en cuanto se seque lo soltaremos. Pues ya se nos ha secado los bigudís y ahora vamos a retirar todo el pelo aquí cogido con una trenzadera para hacer el moño. Bueno, pues ahora con este pelico vamos a tapar lo que es el lazo. Para dar un perfecto acabado al peinado, Fina cubre la trenzadera enrollando un mechón de pelo. El resto del cabello lo recoge formando un elegante y sencillo lazo. Bueno, una vez hecho el lazo, voy a soltar los bigudís y empezaremos a soltar ya los tirabuzones. Ahora vamos desrollando. Y ya cuando llegamos a la punta, pues abrimos. Ponemos los dedicos así y entonces vamos enrollando, igual que estaba el bigudí, lo vamos enrollando en el dedico. Y una vez que lo tenemos todo enrolladico, lo dejamos caer. Y vamos a por otro. Fina suelta cuidadosamente cada bigudí, dando forma a los tirabuzones. El último paso será asegurar el recogido con horquillas. Los tirabuzones ya eran peinados de boda, peinados de comunión, y cuando ya más salen los tirabuzones es ya días de fiesta. Esto no se podía llevar al campo ni cosas de estas. Entonces este ya es un peinado de celebración, igual que la peineta. La peineta era el día de la boda, de la madrina. Pues estos son los tirabuzones que en otras partes de España les dicen bigudís. Felisa Ruiz nos va a preparar un sencillo tinte natural a base de paja de cebada, para mantener rubio el color de los cabellos. Ya que hemos preparado el agua, y ahora vamos a echar la paja. Esta paja tiene que ser de cebada, porque precisamente es lo que más color da. Lo vamos a tener hirviendo un cuarto de hora, ¿eh? Y si tiene canuticos, mejor, porque para que saque más color. Ahora vamos a bajarla, porque la paja, como paja es, que pesa poco, pues hay que bajarla para que vaya tomando bien el color. Esto lo tenemos hirviendo, como os he dicho antes, un cuarto de hora. Esto ahora lo vamos a proceder a colar porque ya está. Vamos a apagar el fuego porque ya está. Hasta el cuarto de hora y ya vais a ver el color que ha tomado. Esto se cuela y es con lo que mi madre hacía para conservarle el rubio bonito que ya tenía mi hermana, porque como bien sabéis, los niños, conforme nos vamos haciendo mayores, pues cambia mucho el color. Mirad, podéis comprobar el color que ha tomado. Ahora, como ya habéis visto que ya lo teníamos preparado, pues ahora vamos a proceder a darlo. Entonces, lo voy a dar así con la mano y no es como el tinter de ahora que se dan con pincel.
Esto hay que hacerlo con la mano porque es muy líquido, no es sólido. Y esto se puede conservar por lo menos 5 o 6 días en la misma cocida. Y luego, pues cuando se peina, en vez de mojar con agua, pues se moja con esto. Si es para una chica joven, una niña que no lleva el pelo rizado. Y cuanto más se da, pues más rubio queda. Pues mira, como ya habéis visto, ya lo tengo esto bien mojadico, pues lo voy peinando. Y esto se puede hacer, la cocida esa que hemos hecho antes, para 4 o 5 días. Y si es para una niña que lleva trenzas, pues en vez de darle con agua, pues se le pone esto y el rubio, desde luego, yo os garantizo que es un rubio dorado precioso. Pero tiene que ser de paja de cebada. Como podéis ver, ya hemos terminado. El huevo y el vinagre constituían los dos elementos básicos para lavar los cabellos, sobre todo para quitar la suciedad y el polvo de la siega y de la trilla y desinfectarlos de los parásitos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a poner a luz ya la toallica para que no se me moje. Y ahora lo primero que voy a hacer es, con el agüica, humedecer todo el pelo. Para que después el huevo me pueda coger mejor, si no se me escurriría por todo y aún así. Bueno, pues ya lo tenemos todo bien mojadico. Y ahora ya vamos a echar el huevo. Bueno, pues vamos a cascar el huevo. Y ahora se lo vamos a dar a la cabeza. No está batido con tenedor porque no se tiene que batir tan batido. La yema hace su función y la clara hace la suya. Y si lo batimos con tenedor, mezclamos todo y ya no sirve. Bueno, pues entonces ahora ya vamos a ir dándoselo, extendiéndoselo bien por todo el pelico, pues como si fuera jabón. Después empezaron a sacar el champú de huevo, el champú de las hierbas, pero vamos, el champú de huevo era algo y era pues el sustituto. ¿Ves? Así bien metidico, porque lo que tenían sucio era el pelo, pero lo que más sucio tenían eran las raíces, el cuero cabelludo. Bueno, pues entonces ya vamos a terminar de echarlo todo. Claro, cuando se tenía el pelo como tenían antes, tan largo, aquí nos está sobrando huevo. Cuando antes tenían el pelo tan largo, pues entonces, y ahora pues hacemos como si fuera un lavado de cabeza. A los 5 minutos, Fina aclara el cabello y lo deja preparado para la desinfección. Como podéis ver, pues el pelo queda hidratado, limpio totalmente y no huele a vinagre. Cuando se seca el pelo, no huele. Y esta es hidratación y desinfección de un lavado de cabeza con huevo natural y vinagre. Vamos a hacer una limpieza de cutis, limpieza e hidratación. Entonces, aquí tenemos el huevo, que separaremos la clara del huevo, tenemos el limón, que como es astringente, absorbe toda la grasa. Tenemos el hielo, tenemos el aceite y el agua hirviendo. Bueno, pues vamos a separar la yema de la clara. Una vez que la tenemos batidica, pues le echamos un poquito de limón.
volvemos a batir. Y después le echamos un poquito de aceite de oliva. Bueno, pues ahora que ya está bien batidico, le vamos a poner la toallica por delante. Para no mancharla. Y vamos a proceder a dar el huevo. Esta es la zona T. Esta y esta es la zona T, la zona que normalmente más grasa se tiene. Es por la que primero se empieza, porque como vais a ver, todo el poro se va a chupar toda la hidratación que lleva el huevo. Conforme se va secando, sería la parte más seca, es la que más absorbe. La parte más grasa es la que menos absorbe. Normalmente los pómulos y la barba es la zona más seca. Bueno, pues ya lo tenemos todo dado. Entonces ahora lo dejaremos unos 5 minutos, más o menos. Cada persona tiene un tipo de piel. Una persona necesita más agua porque la ha perdido o más hidratación. Y la misma piel es la que recoge y absorbe la humedad y la hidratación del huevo. Como ya lo tenemos seco, totalmente seco, pues vamos a proceder a retirar el huevo. Y empezamos por donde hemos empezado antes. Vamos a recoger otra vez. Y seguimos por el mismo sitio. Pues entonces ya estamos quitando ya los últimos restos de la mascarilla de huevo. Y ahora vamos a proceder a abrir el poro con agua caliente, poniendo una limpia, escurriéndola bien escurrida, porque el agua está muy caliente, y dejamos que el calor abra el poro. Bueno, pues entonces ahora hemos abierto el poro con el agua caliente y una vez que tenemos el poro abierto vamos a cerrarlo con el hielo. El agua caliente y el hielo se pone las veces que a uno depende de la piel. Hay quien se lo hace 3 veces y hay quien se lo hace 6. El agua caliente es abrir el poro y luego el hielo es, además de que lo cierra, pues entonces sirve para dejar más terso el cutis. Esto es una mascarilla de huevo natural. Y ahora, como hidratante, vamos a usar lo que entonces se usaba, y es el aceite de oliva. Entonces vamos a usar solamente un poquito. Lo doblamos y entonces con esta parte que está, pues pasamos suavemente el aceite de oliva.
Y como la piel ya ha absorbido el huevo, pues ahora absorbe la hidratante que es el aceite de oliva. Y volvemos a dar una capita de agua caliente y la última de hielo, y con eso hemos terminado la limpieza de cutis con hidratación. Retiramos los restos de aceite, cerramos el poro con el hielo, retiramos el resto y damos un pequeño masaje como las agujas del reloj. Y esto es la limpieza de cutis con huevo y limón, natural 100%. La mascarilla de huevo y aceite, el tinte del cabello con la paja de centeno y el champú de huevo son algunos de los cosméticos naturales a los que recurrían las mujeres de hace algunas décadas. Dependiendo de la edad de la mujer que lo llevaba y en función de la fiesta o ceremonia en la que se iba a lucir, el peinado era más o menos complejo de realizar. Ondas al agua con pinzas, moño de trenzas, moño con relleno, sortijillas y bigudíes constituyen un ejemplo de los peinados que estaban de moda en los años 50 del pasado siglo. En la localidad de Anento, Fina Serrano y Felisa Ruiz han recuperado para nosotros todos estos componentes de la belleza femenina.